Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando su canal de Cristo Vive 21.5. Gracias, bienvenidos a su programa. Bienvenido Espíritu Santo, yo soy su hermano en Cristo. Estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos llevar su palabra y sabemos que esta palabra caerá en tierra fértil, como dice la palabra. Sabemos que Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros, así que prepara tu corazón para que Dios pueda transformar tu vida y aceptes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Antes de entrar al tema, vamos a hacer una oración para que Dios sea el que se glorifique y que tome el control de esta enseñanza, de este estudio bíblico. Gracias, Padre, te damos, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Padre. Que sea tu palabra la que hable, Padre Santo, que sea solamente sea yo el instrumento que tú usas para llevar a cabo esta palabra, esta enseñanza. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento. Un día Dios va a venir por su iglesia, pero Dios viene por una iglesia sin mancha, santa y sin mancha, sin arruga, sin mancha. Vamos a empezar a ver las escrituras y en Primera de Tesalonicenses dice la palabra, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante, habla sobre la venida del Señor, la venida de Jesús. Ese es el día del arrebatamiento, cuando viene por su iglesia y nosotros somos la iglesia. Una iglesia, dice la palabra, que Él viene por una iglesia que es fiel a Él, fiel a Cristo. El arrebatamiento de la iglesia, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos o hermanas, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no te entristezcas, que no te pongas triste, como los otros que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Esos son los que no tienen esperanza. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Aquí incluye solamente a los fieles de la iglesia, los muertos en Cristo. Ellos van a resucitar. Los que hayan creído en Cristo, los que hayan puesto su fe en Jesús y se hayan arrepentido también de sus pecados. Esos son los que están en Cristo, los que murieron en Cristo, los que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Y luego dice en el 17, luego nosotros, o sea, nosotros, si es que estamos vivos, que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí debemos de estar gozosos, ¿verdad? Porque un día Jesús va a venir por nosotros, por una iglesia, como dije ahorita, santa y sin mancha. Aquellos que creyeron en Jesús, que pusieron su fe en Jesucristo, que se arrepintieron, porque Dios viene por una iglesia santa y sin mancha, una iglesia que se arrepintió de sus pecados. Cada creyente, cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador, tiene que arrepentirse y pedirle a Dios perdón por sus pecados. Aquí estamos viendo el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Aquí incluye solamente, como dije ahorita, a los fieles de las iglesias de Cristo. Y ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 4:16, cuando Cristo esté descendiendo del cielo por su iglesia, ocurrirá la resurrección de los muertos,
Y lo dice en el 16 de Primera de Tesalonicenses 4, 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, van a volver a vivir, sus cuerpos van a ser resucitados. Y luego nosotros, si es que estamos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí estamos viendo la venida de Jesús, hermanos. Un acontecimiento, un evento que tarde o temprano sucederá. Eso es eminente. En Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 53, también habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y lo dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados cuando resucitemos a nuestros cuerpos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados a un cuerpo incorruptible e inmortal, que nunca morirá, vivirá eternamente. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que dice que en un abrir y cerrar de ojos, va a ser de pronto. Dice, y en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, va a sonarse una trompeta. Dice que los muertos serán resucitados incorruptibles, sin pecado, sin contaminación, sin corrupción. Dice, y nosotros seremos ¿qué? Transformados, si es que estamos vivos. Nuestro cuerpo es transformado a un cuerpo glorioso, incorruptible e inmortal. Dice, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvide la muerte en victoria. Vamos a estar en victoria. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar. Si estamos muertos, pero si estamos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y en un cerrar de ojos, porque eso es lo que dice la palabra. Aquí estamos oyendo claramente y viendo que ese acontecimiento, la venida de Cristo, será un evento muy glorioso, un evento que ya lo deseamos nosotros los cristianos, los que verdaderamente buscamos a Dios diariamente. Vamos también aquí de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, donde habla sobre el arrebatamiento, que Dios nos va a librar de la ida venidera. ¿Cuál ida venidera? De la tribulación, porque va a haber una tribulación después de que Jesús venga por su iglesia y seamos arrebatados. Va a empezar la gran tribulación por 7 años. Y aquí dice que nosotros, como cristianos, como creyentes, ya no vamos a estar aquí en la tierra, vamos a ser arrebatados. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del 9 en adelante, dice la palabra. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Nosotros como creyentes en Cristo, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, la iglesia que somos nosotros va a ser arrebatada antes de que empiecen los juicios de Dios, antes de que empiece la gran tribulación, que será por 7 años. Y este es otro tema que después vamos a tener que hablar para aprender, hermanos. La Biblia insiste en una espera continua con anhelo del retorno de Cristo, y nosotros debemos de estar siempre vigilantes, y esperanzados de que venga Cristo a llevarnos con Él. Romanos capítulo 13, en Romanos capítulo 13, verso 11 al 14, dice la palabra.
Y esto, conociendo el tiempo que es, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Porque cada día que está pasando es un día menos para que Jesús venga. Estamos ahora más cerca, por eso dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño, hermanos, y empezar a buscar a Jesús con todo nuestro corazón, con sinceridad. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día, dice la palabra. Desechemos pues las obras de las tinieblas, dice, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos de andar en el Espíritu, hermanos, para poder nosotros buscar más y más de Dios, que Dios nos toque cada día más. Por eso tenemos que pedirle a Dios, hermanos, todos los días, por la misericordia que tenga sobre nosotros, hermanos. Vamos a Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 5. Filipenses capítulo 4, verso 5 dice la palabra: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y ya está cerca la venida de Cristo, hermanos y hermanas. Por eso tenemos que nosotros, que predicar en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dice la palabra, primero, antes que nada, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados y pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, para que podamos empezar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice, vámonos desde el 4, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Y luego dice aquí en el 6, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanados. Busca a Dios todos los días, acércate a Él, búscalo con todo tu corazón, con todo tu alma, porque la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es uno de los primeros mandamientos. Hay que buscar al Señor, porque dice la palabra que hay que estarlo buscando, hermanos. En Tito capítulo 2, del 11 al 14, dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Dice la palabra, porque porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué hizo Dios? Él vino a morir por nosotros para redimirnos, dice, de toda iniquidad, de todo pecado, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque ya ahora que estamos en Cristo, debemos de empezar a hacer buenas obras, porque la palabra lo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y así es como debemos de vivir todos los días, hermanos, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando
la venida de Cristo, pero Él espera que nosotros como pueblo seamos celosos de buenas obras y purificar, dice, para sí un pueblo. Dios quiere que purifiquemos nuestro corazón. El que Él busca, dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos podrán ver a Dios. Dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Dice la palabra bien claro, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos podrán ver al Señor. Y dice la palabra bien claro también que sin santidad nadie podrá ver al Señor. No podemos seguir con el pecado y creer que ya fuimos salvos. Tenemos que renunciar a toda, dice la palabra, renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando ¿qué, hermanos? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando la venida de Cristo, hermanos. Sabemos que va a ser muy, pero muy pronto. Vámonos ahora a Lucas capítulo 12, que está, ese es el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 35. Lucas capítulo 12 y el versículo es 35. Y vemos lo que dice, habla sobre el siervo vigilante, y así tenemos nosotros que estar, hermanos, vigilantes. Dice la palabra, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas. Dice, y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Él nos va a servir, hermanos. Dice la palabra, y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Dice, pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, aquí nos advierte a nosotros, ¿verdad?, como cristianos, dice, ustedes también estén preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. A la hora en que menos lo esperamos, Jesucristo vendrá. Por eso tenemos que estar vigilantes, como dice aquí el siervo vigilante. Él estaba vigilante, hermanos, y así debemos de estar bien vigilantes, porque no sabemos, velando, porque no sabemos el día ni la hora en que Jesús vendrá. Y así debemos nosotros estar listos, obedeciendo su palabra, para que cuando Él venga no nos encuentre avergonzados, hermanos. Por eso debemos de ser como el siervo, ¿verdad?, vigilante todo el tiempo. Dice estar preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. El día en que menos lo pensamos, ese día vendrá Jesús. En Mateo 24:36, hermanos, hay una escritura. Mateo 24:36 dice la palabra, la venida inesperada de Cristo. Dice, pero del día y la hora nadie sabe. Como lo dije ahorita, nadie sabe la hora ni el día. Si alguien te dice el día, la hora, es un mentiroso, porque es un falso predicador, porque nadie lo sabe, ni sabemos ni el día ni la hora. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente, ¿quién sabe? Dice, solamente mi Padre, solamente Dios es el que sabe cuándo vendrá Jesús. Pero del día y la hora nadie, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Y luego en el 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era el tiempo de Noé? La gente bebía, tomaba, andaba de parrandas en los bailes, o sea, estaban totalmente en la mundanalidad, hermanos. Si no se daban cuenta, no discernieron cuando Jesús
cuando iba a venir el diluvio, y así vamos a estar nosotros en estos tiempos. No vamos a saber discernir. Por eso tenemos que meternos diariamente en la palabra de Dios, para cuando llegue el momento podamos nosotros saber que ese es el momento en que Jesús va a venir por nosotros, por su iglesia. Fíjense, en el Mateo 25, del 1 al 13, habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban percibidas, listas para la venida de Jesús, pero había otras 5 que no estaban percibidas, no estaban listas, no tenían aceite, o sea, en otras palabras, no estaban llenas del Espíritu Santo. No leían la palabra, no oraban, no ayunaban, no iban a la iglesia, no adoraban a Dios, no alababan, hermanos. Esas eran las 5 vírgenes insensatas, y lo habla la palabra aquí. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, que eran las que estaban llenas del Espíritu Santo, estaban listas, preparadas. Y 5 eran insensatas, las que no estaban listas. Dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Fíjense, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, dice que vino el esposo, o sea, vino Jesús. Dice: y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y así va a pasar, hermanos, se va a cerrar la puerta, lamentablemente. Dice: velad pues. Dice: después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las insensatas, las que no estaban listas, y dicen: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjense, esas vírgenes insensatas no eran prudentes y no estaban preparadas. Y hay ahorita demasiada gente en las iglesias que son imprudentes, no están listas, no están preparadas para la venida de Cristo. Están afanadas en cosas que no deben de afanarse. Dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos la hora ni el día que Jesús va a venir, hermanos, pero tenemos que estar preparados, porque las señales ya están. Las señales de la venida de Jesús ya están, hermanos. Por eso tenemos que estar nosotros preparados para el día en que Él venga. Fíjense, aquí bien claro lo dice en primera de Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses habla bien clarito sobre la venida de Jesús, hermanos. Cómo va a ser ese acontecimiento, cómo va a pasar el arrebatamiento. Dice: tampoco queremos, hermanos, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dios no quiere que nosotros ignoremos los acontecimientos, lo que va a suceder. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos
siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debemos de alentarnos, de animarnos con estas palabras, hermanos, de que un día va a venir Jesús y va a arrebatarnos. Por eso tenemos que predicar la palabra, hermanos, el arrepentimiento. En Lucas 24:47 hay una escritura bien clara sobre el arrepentimiento, hermanos. Es en Lucas capítulo 24, el 27 es el 47, es la escritura. Y fíjense en lo que dice la palabra en Lucas capítulo 24, verso 47. Dice la palabra: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios quiere que se predique el evangelio, hermanos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, porque un día Él va a venir como ladrón en la noche. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que va a ser pronto, que el arrebatamiento, ese suceso, ese evento sucederá pronto. Por eso, hermano, hermana, que me estás oyendo, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y apartarnos de toda iniquidad, dice la palabra. Vamos a hacer una oración para que sea Dios el que se glorifique, y si acaso no has aceptado a Cristo, este es el momento para que tú lo aceptes. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Señor, tú que sabes, Señor, los corazones de aquellas personas que nos están viendo, de las personas que están del otro lado de la televisión. Sabemos, Señor, que tu venida es pronto, Padre Santo, que el arrebatamiento será pronto, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que si ellos aún no han aceptado a tu Hijo Jesús, que lo acepten en estos momentos. Es el momento para aceptarlo, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que toques su corazón, Señor. Que hagan esta oración de fe, donde se arrepienten de sus pecados y se apartan también de todo pecado y te pidan perdón, Señor, por lo que habían hecho, Padre Santo, porque tú vienes por una iglesia sin mancha, una iglesia pura y sin mancha, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias, y ahí en la pantalla pueden ver la dirección de la iglesia Consolación. Ahí pueden, si gustan, también está el teléfono del pastor Luis Larrinaga. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar al teléfono que está en pantalla. Bueno, pues este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo. Nos vemos hasta la próxima.